pregunta, indaga y analiza con nosotros el sistema moda. Tú eres parte esencial del pabellón del conocimiento INEXMODA UPB. Síguenos y participa con nuestro hashtag en Twitter Sistema Moda. Para la próxima conferencia le vamos a pedir a todos los asistentes que por favor se acerquen un poco más al escenario para estar más en contacto en la siguiente conferencia, que estará a cargo de Carlos Eduardo Botero, director ejecutivo de INEXMODA, con retos y oportunidades del TLC entre Estados Unidos y Colombia. Muy buenos días a todos. Antes que nada darles a todos las gracias y la bienvenida por estar aquí presente en Colombiatex de las Américas 2012, por estar presentes también aquí en el pabellón del conocimiento INEXMODA UPB. Un especial agradecimiento a la Universidad Pontificia Bolivariana por su permanente apoyo, por todo el acompañamiento y el trabajo que venimos realizando en pro del sistema moda. En ese sentido, como ustedes nos han oído desde INEXMODA, en este 2012 quisimos que nuestro gran invitado a Colombiatex de las Américas 2012 fuera el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Creemos, y lo hemos visto desde el pasado mes de octubre, que se firmó ya en los Estados Unidos la ley del Tratado de Libre Comercio, cómo se viene presentando una dinámica interesante en posibilidades y potenciales de negocios entre Estados Unidos y Colombia. Antiguos clientes de nuestro país han vuelto a llamar, antiguos clientes de nuestro país han venido a Colombiatex, antiguos clientes de nuestro país quieren convertirse nuevamente en clientes actuales y potenciales de Colombia. Y esto lo único que genera es prosperidad para nuestro país. Hoy en día se están presentando una serie de circunstancias muy interesantes de tipo económico a nivel mundial, que hace que en Europa, con la crisis que todos se está viviendo y ustedes han leído en los medios de comunicación, estén mirando estos grandes inversionistas dónde invertir su dinero en los próximos años. Y en ese sentido, Latinoamérica representa una gran oportunidad. Y cuando se mira a Latinoamérica, hay una economía, hay un país que está sobresaliendo sobre el resto, y ese es Colombia. Entonces, desde INEXMODA sí creemos que estamos entrando a una de las décadas más interesantes que puede tener ese sector. Y ahí estaremos nosotros desde INEXMODA con un instituto fuerte, con un instituto con un portafolio de servicios amplio, que permanentemente su única función sea acompañarlos a ustedes, actores principales, importantes del sistema moda, para que sean mucho más competitivos en los niveles nacionales e internacionales. Es por eso cuando tomamos la decisión de empezar a construir la agenda del pabellón del conocimiento de este año, definitivamente teníamos que compartir con ustedes qué se negoció en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Al principio vamos a mirar unas cifras para ubicarnos en un contexto global, y luego vamos a mirar unos detalles un poco más técnicos, pero trataré de que sean de una manera amigable, pero sobre todo entendible, para que todos empecemos a mirar, empecemos a pensar, y que esto nos sirva de un abrebocas de lo que es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Entonces, bienvenidos todos nuevamente, y una especial felicitación al equipo de INEXMODA y a la UPB por poner en escena el pabellón del conocimiento de este año. Para uno entender la circunstancia y la importancia del Tratado de Libre Comercio, creo que vale la pena mencionar algunos aspectos que han cambiado el rumbo del sector textil, confección, diseño y moda en el mundo. Y en ese sentido, lo que primero que quiero compartir con ustedes es esta parte: la terminación del acuerdo sobre los textiles y el vestidos de la Organización Mundial de Comercio. En 1974 se definió que el mundo debería tener un comercio regulado, básicamente un control
para los países que querían exportar productos a Japón, a Canadá, a Estados Unidos y a Europa. En ese sentido, entonces, nace el acuerdo que se conoció hasta su momento como de multifibras. Hacia el año 1994, cuando el mundo fue avanzando, nuevamente los actores de la Organización Mundial de Comercio se sentaron a mirar, revisemos nuevamente este tema, yo creo que no vale la pena ya tener restricciones, y se fijó una fecha de 10 años para que el sistema de cuotas se eliminara. En ese sentido, entonces, se hizo la desgravación en 3 bloques, cada uno de ellos con un componente del 33% de todo el componente arancelario, y por eso el 31 de diciembre del año 2004 termina el acuerdo sobre los textiles y el vestido de la Organización Mundial de Comercio. ¿Eso qué significa? Que países tradicionalmente exportadores de grandes volúmenes de confección no iban a tener ningún tipo de restricción a exportar a Canadá, Estados Unidos y Europa. Esto inmediatamente, como ustedes bien lo saben, entre más oferta yo tengo, inmediatamente los precios empiezan a caer. Entonces, este es el segundo elemento. Empezamos a ver desde el 1 de enero del año 2005, cuando cambia definitivamente la historia de los textiles y las confecciones en el mundo, unos precios internacionales a la baja. ¿Eso qué significa? A pesar de que teníamos ya para ese momento beneficios bajo la ley de la APDEA, que nos permitía llegar al mercado americano sin pagar arancel, el cual empezó a funcionar en octubre del 2002, los precios internacionales a la baja, más un inicio en el 2005 de un fuerte proceso revelacionista en Colombia, hizo que nuestros productos fueran más costosos. Empezamos a encontrar productos mucho más baratos, pero por un proceso de fortalecimiento del peso colombiano, eso nos hizo también mucho más costosos, particularmente en la exportación a los Estados Unidos. Aparecen también elementos políticos, la situación con Venezuela, la situación con Ecuador. Acordémonos que en Ecuador se puso una salvaguardia cambiaria y con Venezuela una situación política muy compleja que obviamente afectó los procesos económicos. Luego apareció la crisis financiera mundial. Esto particularmente para nosotros nos afecta más el tema de los Estados Unidos porque exportamos más a los Estados Unidos. Entonces, cuando usted mira estos 4 o 5 factores que más o menos se dieron en la misma época, es cuando pasamos de exportar al mundo 2.000 millones de dólares en textil y confecciones, y creo que el año pasado vamos a llegar a los 1.100, 1.200 millones de dólares. Hay una caída casi de la mitad de las exportaciones al mundo desde el año 2008-2009 a la fecha. Y esto, insisto, afectado por los temas que acabo de mencionar. ¿Qué otras situaciones se dan ya a nivel interno de nuestro país? El gobierno colombiano presenta una reforma arancelaria en el mes de febrero del año pasado, no solamente para el sector textil y de confecciones, sino para todos los renglones de la industria de nuestro país, y esto hace que haya una disminución arancelaria. Las confecciones pasan del 20% de impuesto arancelario al 15%, los textiles pasan de 20 al 10% y los hilados pasan del 10 al 5%. Y si a esto le sumamos una fuerte revaluación que continúa en el año 2011, con excepción del último mes del año de diciembre, entonces son elementos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar qué está sucediendo con el sector textil-confección de nuestro país. Temas como el contrabando. Se dice que el 30% de lo que se comercia en nuestro país es de contrabando. Y un tema importante es cómo viene creciendo el mercado interno colombiano. Se estiman proyecciones, aquí nos equivocamos porque ya tenemos la cifra real. La proyección de consumo del año 2011 fue de 14.8 billones de pesos. Esto es un crecimiento del 14% con relación al año 2010. Entonces, yo creo que hay factores que están sucediendo de una manera positiva también. Obviamente quisiéramos que de esos 14 billones de pesos hubiera más consumo de prendas colombianas, pero la realidad es que este es un país, como les dije al principio,
está creciendo, está llamando la atención por su buen momento en materia económica, y por eso las marcas internacionales quieren venir a nuestro país y siempre serán bienvenidas. Tenemos que buscar es que el sourcing que ellos necesitan para sus productos lo hagan todos los días más en nuestro país. Y como noticia positiva, el año pasado definitivamente el TLC con los Estados Unidos, el 21 de octubre se firma la ley que cobija este Tratado de Libre Comercio, y de ese tema es al cual me voy a referir. Miremos un poco entonces cómo ha sido el comercio de Colombia en el mundo. Vamos a comparar el año 2010, que son las cifras ciertas últimas que tenemos de todo el año, y vemos cómo claramente nuestro país ha mantenido una concentración de sus exportaciones en los vecinos. En materia de textiles, en el año 2010, el 34% se fue para Ecuador, 16% para Venezuela, 15% para Perú y 12% para México. Esto significa que en el año 2010 se exportaron 343.7 millones de dólares, y ahí hay un pequeño aumento. En el año 2005 exportamos 292 millones de dólares. Entonces vemos claramente, insisto, la gran dependencia que tenemos con nuestros vecinos. En materia de importaciones, tuvimos un incremento pasando del año 2005 de 774 millones de dólares a 1.146 millones de dólares en materia de textiles, y los principales países proveedores de materias textiles a nuestro país es la China con un 25%, es Estados Unidos con un 17%, es la India con el 11%, es México con el 9%, Taiwán con el 4% y Perú con el 4%, para resaltar alguno de ellos. En materia de exportaciones colombianas de confecciones, vemos que en el año 2005 exportábamos 960 millones de dólares al mundo, y en el año 2010 llegamos a 718. Claramente esta disminución se ve reflejada por los factores que les mencioné ahorita de coyuntura económica internacional. Insisto nuevamente, con materia de confecciones, nuestra gran dependencia con nuestros vecinos. Tenemos Estados Unidos con un 33%, 28% tenemos Venezuela, 9% México y 4% Ecuador, y Perú en un nivel alrededor también de la misma cifra. Y en materia de importaciones, y esta es una cifra que hay que revisar, importamos en el año 2005 140 millones de dólares en confecciones, en prenda terminada. En el año 2010 estuvimos en 428, y estoy seguro que el año 2011 esta cifra va a crecer muchísimo también una vez salgan las estadísticas del gobierno nacional. Los principales proveedores son China, luego tenemos a Perú, Ecuador, Estados Unidos y Panamá. Entonces aquí hay elementos que es importante que los vamos teniendo en cuenta, cómo ha cambiado nuestra dinámica de comercio exterior con el resto del mundo. Aquí vemos cómo en el año 2002, cuando empieza el programa de preferencias unilaterales de la APDEA, inmediatamente hay un impulso en las exportaciones a los Estados Unidos, pero vemos cómo por aquí en el año 2005, 2006, cuando ocurren los factores de la OMC de reevaluación, empezamos a caer, y hay una caída bastante importante. En tejido de punto alcanzamos los 200 millones de dólares, y hoy vemos cómo ha venido cayendo fuertemente ese tema. Lo importante aquí es que hemos aprovechado el programa de preferencias del ATPA, y por eso la preocupación de los empresarios cuando el mes de febrero del año pasado se venció el programa y no se vino a renovar sino hasta el mes de noviembre. En tejido de punto, en tejido plano, perdón, estuvimos por encima de los 300 millones de dólares, y miren cómo caímos y empezamos a tener una pequeña recuperación hacia el año 2010. Una vez mirado esta cifra ya del contexto de comercio internacional, miremos ya más en profundidad las negociaciones entonces con los Estados Unidos. Lo primero es, acordémonos que en el año 1992 empezó el programa del ATPA entre Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
pero en ese momento no se incluyó absolutamente nada en materia de confecciones. Esta primera aprobación tenía un espacio de 10 años y hacia el 2002, cuando nos dimos cuenta de que el programa, cuando sabíamos que el programa iba a vencer, hacia el año 2001 se empezó a hacer todo un trabajo de lobby en el Congreso de los Estados Unidos para que el sector de las confecciones hiciera parte del programa de extensión, de renovación de las preferencias con los Estados Unidos. Este fue un logro importante y en octubre entonces del año 2002 se incorporan confecciones de tejido de punto y de tejido plano con los Estados Unidos. Luego, como ustedes bien saben, hacia el año 2004 empiezan negociaciones con los Estados Unidos y en este proceso, entre el 2002 y el 2011, todos sabemos las múltiples renovaciones que tuvo el APDEA, permitiendo que los negocios no se pudieran plantear de largo plazo. Cada 6 meses teníamos que estar preocupados si iban a renovar el APDEA o no, y esto también afectó muchísimo nuestra situación, adicional a precios internacionales a la baja y adicional a un fortalecimiento del peso frente al dólar. En el año 2011 entonces se da la ratificación y la firma del TLC con los Estados Unidos. Acordémonos que el APDEA es un programa unilateral, o sea que solamente lo puede usar Colombia para exportar a los Estados Unidos. En cambio, el Tratado de Libre Comercio es un programa bilateral, o sea que todos los beneficios que yo les voy a contar aquí hoy los tiene exactamente los Estados Unidos para exportar a Colombia. Es bien importante que tengamos esa diferencia. Y la segunda diferencia importante es que con el TLC con los Estados Unidos es de largo plazo, ahí no hay fechas de vencimiento. En cambio en la APDEA sí tenemos fechas de vencimiento. En el 2012 se espera por parte del gobierno colombiano de que pueda entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio. Lo veo obviamente mucho más hacia el final del año 2012, y en la renovación que se dio el año pasado de la APDEA se aprobó hasta julio 31 del año 2013. Hoy en día estamos exportando a los Estados Unidos con el programa de preferencias de la APDEA. El sector privado colombiano asumió las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de una manera seria, responsable, y definió una estructura para estar en permanente comunicación con los empresarios y una sola estructura para estar en permanente comunicación con el gobierno nacional. El máximo ente de comunicación era el Consejo Gremial Nacional, donde se reúnen las organizaciones gremiales más importantes de Colombia, representando diferentes actividades de nuestra industria y de nuestro comercio y de nuestra agricultura. Al interior de la ANDI encabezaba como este proceso el presidente de la ANDI, que a su vez era el mismo presidente del Consejo Gremial Nacional, el doctor Luis Carlos Villegas Echeverry. Y con relación al sector textil confección estaba la cadena algodón fibras textil confección de la ANDI, y obviamente trabajábamos de la mano con Analdex, Ascoltex, Azotextil, Textil Grupo, con Algodón, Inex Moda, Acoplásticos y otros. En ese momento yo tuve el gran privilegio de ser el director ejecutivo de esta cámara en la ANDI, y por eso mi cercanía y mi conocimiento de lo que sucedió en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Tuvimos un asesor técnico para la cadena, tuvimos un asesor técnico para la negociación del Tratado de Libre Comercio, que trabajaba en contacto con la Secretaría Técnica del Consejo Gremial Nacional. Tuvimos una firma de lobby en los Estados Unidos y obviamente, como les dije, permanente comunicación con las ciudades, con los empresarios más importantes de este sector a nivel nacional. La primera ronda se hizo el 18 de mayo, el lanzamiento de las negociaciones oficiales ya fue en Cartagena, y en ese sentido alcanzamos a hacer 16, 17 rondas de negociación en los diferentes países participantes del acuerdo. Un tema importante de entender: acordémonos que cuando se iniciaron las negociaciones en el 2004 era un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia como observador.
o sea, los mismos países que tienen preferencias de la APDEA, era la intención en ese momento de negociar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. En este sentido, por eso ven ustedes ahí, fuimos a los Estados Unidos, fuimos a Lima, fuimos a Fajardo en Puerto Rico, que inclusive nos tocó un huracán allí, a Guayaquil, a Tucson en Ecuador, en fin, diferentes ciudades y países participantes del acuerdo recorrimos en esta negociación. Del punto de vista operativo, el cuarto de al lado, que técnicamente es un cuarto donde están los representantes del sector privado en las rondas de negociación, y en otro cuarto está el gobierno o los gobiernos negociando, y la idea es que si el gobierno tenía que salir a consultar algo, no tuviera que esperar a llegar a sus países para hacer las consultas, sino que el sector privado estuviera en ese cuarto de al lado y pudiera permanentemente ser consultado. Hubo momentos, por ejemplo, cuando se realizó la negociación en Cartagena, que el cuarto de al lado colombiano tenía más de 1000 integrantes. Cuando se viajaba a otros países se alcanzaron a contar entre 200 y 250 personas. Eso simplemente se los cuento para que ustedes vean la importancia y la responsabilidad con que asumió el sector privado colombiano esta negociación. Finalmente, entonces, el febrero 27 del 2006, a las 4:30 de la mañana, se termina la negociación del Tratado de Libre Comercio y luego se finiquitan otros asuntos el 7 de julio del año 2006 en los Estados Unidos. Obviamente, con el optimismo que nos caracteriza a los colombianos, pensamos que este era un Tratado de Libre Comercio que rápidamente se iba a tener listo, pasado en el Congreso. En ese momento había una situación política en los Estados Unidos importante con los amigos congresistas republicanos, y obviamente también en ese sentido pensamos que el país iba a tener tratado de libre comercio rápidamente. Se empezó a trabajar en un proceso de agenda interna, que era qué necesita el país para poder acondicionar nuestro territorio colombiano, nuestras aduanas, nuestra infraestructura, para poder aprovechar el Tratado de Libre Comercio. Esto les estoy hablando del año 2006. La realidad hoy es distinta. Cambió el Congreso de los Estados Unidos, se volvió un Congreso demócrata, un Congreso mucho más complejo en ese momento, con los asuntos laborales, ambientales, críticos del comercio exterior, y obviamente nos metimos en ese gran círculo vicioso de la política norteamericana, porque nunca hubo reparos a la negociación en sí, desde el punto de vista técnico. Permanentemente el USTR, que es el encargado de la negociación por parte del Ejecutivo, le pedía más cosas y más cosas al gobierno colombiano, pero eran cosas un poquito más de forma, y siempre hicimos la tarea con la esperanza de que tuviéramos rápido ese Tratado de Libre Comercio. Y la agenda interna se congeló también, y creo que para nadie es un secreto la gran dificultad que tenemos hoy en materia de infraestructura. Para nadie es un secreto del costo de la energía. Para nadie es un secreto la mano de obra calificada que necesitamos en este sector, y eso se congeló totalmente. Y pienso desde Inexmoda que perdimos tiempo. Hoy podríamos estar próximos a inaugurar carreteras, podríamos estar próximos a inaugurar el túnel de la línea, podríamos estar listos a empezar a utilizar esa mano de obra calificada. Y este es un comentario que me parece, y espero que ya coja fuerza, porque de verdad ya llegó el Tratado de Libre Comercio y tenemos que estar listos, porque ya no hay más discursos y tenemos que entrar a la práctica. Como les dije, el Tratado de Libre Comercio compone las oportunidades de negocio para toda la cadena textil. Desde el capítulo 50 al 63 tienen oportunidad de ingresar al mercado de los Estados Unidos sin pagar arancel, pero los Estados Unidos también pueden exportarnos productos de esta cadena hacia Colombia sin pagar arancel, siempre y cuando se cumplan con la regla de origen. Estados Unidos en el año 2010 importó $104.000 millones
en productos de textil y de confecciones. Por eso sentimos desde Inexmoda que las oportunidades están ahí. Las oportunidades hay que buscarlas, obviamente, identificar nichos de mercado que nos permita aprovechar elementos como fibras e hilados, por ejemplo. Estados Unidos importó 3.500 millones de dólares en fibras e hilados en el año 2010, sin contar los hilados de algodón y lana cruda. Y estos productos vinieron de China, de Canadá, de México, de Corea, de Países Bajos, de Japón, de Alemania, de Taiwán, de Indonesia. Productos o países, algunos de ellos tienen tratados de libre comercio, otros no. Entonces vale la pena mirar esos 3.500 millones de dólares, qué oportunidades se les puede generar para los fabricantes de fibras e hilados de nuestro país. En materia de textiles, Estados Unidos importó en el año 2010 5.444 millones de dólares de Canadá, Corea, Italia, Japón, India, Taiwán y México, por mencionar algunos. Hay que mirar en esos 5.400 millones de dólares del año 2010 qué oportunidades de negocio tiene el sector textilero de Colombia. En materia de confecciones, Estados Unidos importó en el año 2010 78.500 millones de dólares en el año 2010 en confecciones. 78.500 millones de dólares. Creo que esta cifra es importante. Obviamente China, un gran jugador con casi la mitad de este mercado, pero están sucediendo fenómenos interesantes en el Asia, y eso es un tema que hemos ratificado en esta feria. Hemos tenido oportunidad de conversar con varios jugadores importantes que han estado en Colombiatex, y definitivamente en la China se están incrementando los costos laborales. La China se está dando cuenta que su población está adquiriendo mejor poder adquisitivo. Por lo tanto, los chinos quieren atender su propio mercado local. Estamos viendo cómo los americanos quieren todos los días profundizar muchísimo más el concepto de speed to the market, esa cercanía, esa facilidad de poder abastecerlos de una manera rápida a sus tiendas en los Estados Unidos, esa proximidad geográfica que tanto hemos hablado, realmente aprovecharlas, y todo esto dentro del marco de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces, adicional al elemento de que tenemos hoy el TLC, es el fenómeno de coyuntura que está sucediendo en China, y la gente está empezando a trasladar producción a este hemisferio. Como les dije al principio, en este hemisferio alguien está resaltando, y ese es Colombia. Por eso somos optimistas desde Inexmoda, por eso nos atrevimos este año a que nuestro gran invitado fuera el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y este es un proceso que debemos aprender, debemos entender, debemos investigar, debemos mirar cuáles son los nichos de mercado donde podemos llegar a los Estados Unidos. Ahí tenemos un gran aliado como ProExport que nos puede ayudar en ese tema, y estoy seguro que tiene planteado misiones importantes para volver a reconquistar ese mercado de los Estados Unidos. En un esfuerzo que hicieron para esta feria, trajeron 6 medios de comunicación americanos precisamente para que nos ayuden en esa promoción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. 78.500 millones de dólares. Quiero que tengan esa cifra en la cabeza y pensemos qué nichos de mercado podemos encontrar en los Estados Unidos producto del Tratado de Libre Comercio con este país. Ropa de hogar. La ropa de hogar no está contemplada en las preferencias de la APDEA. En ese sentido, con el TLC vamos a tener esta oportunidad de que se nos abra este mercado, y aquí estamos hablando de 9.000 millones de dólares en exportaciones a los Estados Unidos. Obviamente China e India con una buena porción de este mercado, pero insisto, hay traslado de producciones de estos países hacia nuestro hemisferio. Miremos entonces qué fue lo que se negoció.
¿Cómo es que vamos a aprovechar estas oportunidades que tiene el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? Aquí me voy a meter en unos elementos técnicos, pero insisto, voy a tratar de hacer esto de una manera muy amigable. Lo primero, ustedes han leído que cuando uno negocia un tratado de libre comercio, entre muchos aspectos que se negocian, en materia de negocios, dos de los más importantes son desgravación arancelaria y reglas de origen. Para desgravación arancelaria estamos hablando que el sector textil, confección, diseño y moda de este país, del capítulo 50 al 63 en el arancel colombiano, esto significa productos asociados a la seda, al lino, hasta todo lo que tiene que ver con hogar. En el capítulo 63 van a poder llegar al mercado de los Estados Unidos sin pagar arancel, una vez entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio. Pero también los americanos van a poder exportar productos del capítulo 50 al 63 al mercado colombiano sin pagar arancel, siempre y cuando, subrayo, siempre y cuando se cumpla con las reglas de origen que vamos a mirar. Es el primer tema que quiero que tengan claro. Este capítulo se negoció de manera recíproca y con acceso preferencial inmediato para los capítulos 50 al 63. No todo el TLC se negoció así. Vemos casos como la industria química, por ejemplo, que se negoció a periodos de 7 años y 10 años y 5 años. Vemos como la industria agrícola se negoció en periodos de 15, 10 y hasta de 19 años. La fibra de algodón, todos sabemos que es un producto agrícola, pero el capítulo textil y de confecciones tuvo un capítulo especial, tuvo una mesa de negociación especial y aparte en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Por lo tanto, la fibra de algodón, que está en el capítulo 52, hace parte de ese ámbito de negociación del capítulo 50 al 63. De esa manera, entonces, también se desgravó la fibra de algodón en forma inmediata y recíproca. Este país, el 90% de lo que importa en materia de fibra de algodón viene de los Estados Unidos. Y también aquí hay oportunidades de negocio para que los amigos algodoneros colombianos miren oportunidades de exportación en el mercado de los Estados Unidos. Como lo mencionamos ahora, retroactividad de la APDEA la tenemos ya lista desde el mes de noviembre y va hasta el 31 de julio del 2003, o sea que tenemos la tranquilidad mientras que se da la implementación del Tratado de Libre Comercio que tenemos APDEA, con una ventaja muy grande, y ahora les voy a explicar cómo vamos a solucionar ese tema. Les dije en principio, cuando se empezó la negociación era Estados Unidos con Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Ecuador y Bolivia tuvieron cambios de gobierno y su posición ante el Tratado de Libre Comercio fue distinta, por lo tanto ellos salieron del escenario. Perú quiso adelantarse porque se sentía ya cómodo con lo que se estaba negociado y cerró su negociación del TLC antes que Colombia. Por eso hoy existen dos tratados de libre comercio: Colombia-Estados Unidos, Colombia-Perú. ¿Eso qué significa? Acordémonos que en el APDEA, al ser Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia con los Estados Unidos, yo puedo acumular origen. ¿Qué significa acumular origen? Que yo como textilera colombiana puedo exportar mi producto a Ecuador, puedo exportar mi producto a Perú, puedo hacerlo a Bolivia y puedo hacerlo a Perú, a Bolivia y a Ecuador. En estos países lo transforman en confección y lo pueden exportar bajo el APDEA a los Estados Unidos sin pagar arancel. Esto es porque tengo el bloque andino con los Estados Unidos. Ahora tengo dos tratados de libre comercio: Colombia-Perú, Colombia-Estados Unidos, Perú-Estados Unidos y Bolivia y Ecuador por fuera.
Esto lo que significa es que en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos no tenemos acumulación de origen con Ecuador, con Bolivia y con Perú. Significa que como están las cosas hoy, lo que yo exporte, una vez esté el TLC implementado, a Ecuador, a Perú, sobre todo a Perú, para que ellos transformen y exporten en los Estados Unidos, no califica origen. Es bien importante que tengamos esto claro, ¿sí? Porque ese es un cambio sustancial entre lo que tenemos hoy en el APDEA, que están los 4 países andinos, y lo que tenemos hoy con el TLC con los Estados Unidos, una vez se implemente, que es solo Colombia y es solo Estados Unidos. A Perú le pasa igual. Colombia no puede utilizar materias primas del hilado hacia adelante de Perú porque no estamos acumulando, pero ya vamos a mirar un tema para solucionar eso. Las personas que exportaron a los Estados Unidos producto desde febrero tienen plazo para reclamar al gobierno de los Estados Unidos desde noviembre, 6 meses desde ahí, esos aranceles en esa retroactividad que se aprobó desde el pasado mes de noviembre. Bueno, ya vimos desgravación inmediata, recíproca, de doble vía para todos los productos de la cadena textil, confección, diseño y moda, siempre y cuando cumplan las reglas de origen que vamos a ver acá. Y eso es lo importante. Estas reglas de origen son las mismas para Estados Unidos cuando quieran exportar a Colombia y para Colombia cuando queramos exportar a los Estados Unidos. Y son las mismas que se negoció también en el TLC de Estados Unidos y Perú. El concepto general de la regla de origen se denomina Jan Forward. ¿Esto qué significa? Del hilado hacia adelante. Todo lo que son fibras las puedo traer de cualquier parte del mundo, pero tengo que hilar en Colombia o en Estados Unidos. Tengo que hilar en la región del TLC, Colombia o Estados Unidos. Por eso la regla de origen se llama del hilado hacia adelante. Toda la tela y todo el hilado que yo incorpore en la confección tiene que ser producida en Colombia o en los Estados Unidos. Pero si bien los confeccionistas van a decir que qué complicada esa regla de origen, que qué complicada y qué restrictiva esa regla de origen, los textileros sienten que de esta forma podemos lograr una mayor integración entre textileros y confeccionistas y fortalecer la cadena en nuestro país. Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio dice, si ya le conté a usted, señor, que es del hilado hacia adelante, venga, ya también le cuento que eso tiene excepciones, para que usted no se vaya a varar que si los productos no se encuentran en Colombia o no se encuentran en Estados Unidos, usted se quede estancado sin poder exportar. Entonces vamos a mirar también esa parte de las excepciones. Desgravación inmediata, regla de origen Jan Forward del hilado hacia adelante. Todo el hilado y toda la tela tiene que fabricarse en Colombia o en los Estados Unidos. Primera excepción, y muy importante para este país, pero sobre todo para esta región, los brasieres. Y aquí voy a empezar a mencionar unos temas técnicos, pero esto sí quiero ser muy preciso. Cuando uno negocia tratados internacionales, siempre negocia partidas arancelarias. Todo lo que está aquí está traducido en un libro en partidas arancelarias. Entonces, la primera excepción, brasieres, capítulo 62, 12, 10, se logró la regla de origen más flexible que existe en cualquier negociación internacional, y es que solo hecho de yo cortar y coser en Colombia me confiere origen. Yo puedo traer las materias primas de cualquier rincón del mundo, tengo que garantizar que lo corté y lo cosí en Colombia. Eso es bien importante. Y acordémonos, los que están metidos en el negocio de ropa íntima, la complejidad que tiene un brasier para su fabricación. Por eso esta regla de origen me parece supremamente importante que la tengamos en cuenta. Alguien seguramente debe estar pensando, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el panty? Es que vendemos conjuntos.
Vamos a mirar cómo solucionamos ese tema. Regla de origen hilado hacia adelante. Primera excepción, los brasieres de la 62-12-10. Segunda excepción, si bien me habla que es desde el hilado, el Tratado de Libre Comercio me dice, señor, pero yo lo dejo traer a usted la rayón viscosa de cualquier rincón del mundo, siempre y cuando sea de las categorías 540310, 540331, 540332 y 540341. Entonces miren cómo el Tratado de Libre Comercio es supremamente preciso. Alguien dirá, no, pero es que yo traigo cosas desde la 540311. No, es de la 540310, de la 540331, de la 540332 y la 540341. Para que no se enreden ahí tomando nota de estos números, esta presentación está colgada en la página web de INEXMODA. Hilados de rayón viscosa los puedo traer sin ningún problema entonces de cualquier parte del mundo, siempre y cuando no me salga de estas categorías arancelarias. Mercancías artesanales pueden ingresar al mercado de los Estados Unidos y viceversa, siempre y cuando el gobierno colombiano me certifique que lo que yo hago es una mercancía artesanal y no aplica ninguna regla de origen. Más excepciones. El tratado dice, para exportar confecciones del capítulo 61, o sea, tejido de punto, todos los tejidos, si bien me dijeron ahorita que era yard forward, todo el hilado y todo el tejido de Colombia, me dice, señor confeccionista, usted puede mandar a los Estados Unidos confecciones del capítulo de punto del capítulo 61, los tejidos de seda, los tejidos de lino, los tejidos especiales del capítulo 58 y los tejidos impregnados del capítulo 59 pueden venir de cualquier parte del mundo. Yo creo que aquí hay una oportunidad. Ustedes saben que en Colombia no producimos lino, ustedes saben que en Colombia no producimos seda. Por lo tanto, señores confeccionistas, aquí hay una oportunidad, hay un nicho de mercado de exportar a los Estados Unidos productos de lino, que en nuestro país hay muy buena confección en lino y no tenemos que preocuparnos de dónde viene el tejido de lino. Puede ser de cualquier parte del mundo. Seda, sobre todo para los diseñadores, puedo traer la seda de cualquier parte del mundo y cumplo origen al exportar a los Estados Unidos. Entonces miremos cómo, si bien nos habla de hilado hacia adelante, el Tratado de Libre Comercio nos trae unas excepciones. Capítulo 62, tejido plano. Igual, los tejidos de lino, los tejidos de seda y los tejidos impregnados del capítulo 59 pueden venir de cualquier parte del mundo. Y cumplo origen y puedo entrar a los Estados Unidos sin pagar arancel. Igual sucede con hogar. Aquí ya está la creatividad, la funcionalidad de nuestros confeccionistas. Sábanas de seda, no sé cómo queden con lino, pero podemos trabajar mezclas, y yo creo que el mensaje aquí es que hay excepciones, hay oportunidades, pero tenemos que encontrar esos nichos de mercado. También nos habla que todo lo que tiene que ver con fibras naturales, sintéticas, rayón viscosa y acrílico del 5501 a 5507 pueden venir de cualquier parte del mundo. Otras excepciones, seguimos mirando las excepciones. Acordémonos que en el APDEA tenemos una excepción donde ampliamos ese origen de lo que es el nylon, y eso se repite nuevamente para el TLC con los Estados Unidos. ¿Qué dice esta cláusula? Se podrá obtener abastecimiento de filamento de nylon procedente de Israel, de México y Canadá para estas posiciones arancelarias, para ninguna otra. Y hoy en día la ventaja que tenemos es que ya, como tenemos el APDEA, ya estamos trabajando con el abastecimiento de estos países. De pronto hay que mejorar el tema con Israel, ¿sí? Pero podemos traer filamento de nylon de estas posiciones arancelarias, y solo de estas posiciones arancelarias
de estos 3 países, incorporarlos a la confección y seguir cumpliendo origen. Lo que les hablaba ahorita de la situación que se presenta con la acumulación de origen. En el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y es el único capítulo el único sector que lo tiene, logramos meter una cláusula que nos puede abrir una oportunidad, una ventana de trabajo, y es la acumulación de origen extendida. Se los voy a explicar con un ejemplo. Yo soy textilero mexicano y voy a tener la oportunidad de exportar a Colombia para que el confeccionista colombiano utilice el producto mexicano y así pueda exportar a los Estados Unidos sin pagar arancel. Yo soy hilandero colombiano, soy textilero colombiano y voy a poder exportar productos para que Centroamérica, para que Chile, para que México, para que Perú incorpore productos colombianos en la confección de esos países. Apliquemos al Tratado de Libre Comercio que cada uno de esos países tiene con los Estados Unidos y cumplamos arancel. Esta acumulación de origen extendida es solamente para los países con los cuales Estados Unidos tiene tratados de libre comercio en este hemisferio. Eso significa toda la región de Centroamérica y República Dominicana, Chile, Perú, Panamá y todo lo que es México y Canadá. Se acordó un lenguaje que permita desarrollar el engranaje que esto implica y será de manera recíproca. Pero ojo, cuando quede implementado el Tratado de Libre Comercio no significa que esta empresa operara inmediatamente. Se dejó fue un lenguaje para desarrollar. Eso va a implicar, somos realistas, una nueva negociación. Hay que hacer todo un trabajo de lobby. Ayer estuve hablando con los mexicanos, ellos están muy interesados en este tema, pero hay que hacer todo un trabajo y podemos hacer un trabajo conjunto con los países que tenemos tratado de libre comercio para poder sentarnos con el USTR en los Estados Unidos. Pero esto no está sino cuando se desarrolle ese engranaje. No está listo una vez se implemente el TLC. Es muy importante que tengan eso muy claro. Otra excepción que trae el Tratado de Libre Comercio son las reglas de minimis, y el tratado dice que permite incorporar hilazas o filamentos de terceros países siempre y cuando no se exceda el 10% del peso total de la prenda o tela a exportar. Esto excluye los filamentos elastoméricos. Los filamentos elastoméricos, el 100% tienen que ser o de Estados Unidos y de Colombia. Eso significa que es de Estados Unidos porque en Colombia no producimos. Tratamiento de juegos. Siempre y cuando el 10% del valor FOB total del conjunto juego puede venir de cualquier parte del mundo. Esto puede servir para el tema de los panties que hablábamos ahora, para que haga juego con el tema de brasieres. Un elemento nuevo que se incorporó también en este Tratado de Libre Comercio es sobre qué y a qué es lo que yo tengo que cumplir el origen. Y el tratado habla que se cumple origen el concepto de carácter esencial. Esto define que parte de la prenda debe cumplir con los requisitos específicos de origen negociados en el TLC. El carácter esencial significa que las reglas de origen solo aplicarán a aquellas materias primas que componen el carácter esencial del producto terminado. Esto solo aplica para las confecciones. Capítulos 61, 62 y 63. En la camisa, por ejemplo, a lo que yo tengo que cumplirle origen es a la parte delantera y posterior de la camisa. Todo lo que son puños, todo lo que son cuellos, yo puedo traerlo de cualquier parte del mundo. Marquillas, botones, eso lo puedo traer de cualquier parte del mundo. Pero me dice todos los hilos de coser del 5204 a 5401, todo el tema de bolsillos, todo el tema de elásticos angostos, forros visibles, o sea, este forro, y los filamentos elastoméricos deben ser de la región del TLC. Los hilos de coser del capítulo 5508 podrán venir de terceros países. Algunos de ustedes estarán pensando que si bien el Tratado de Libre Comercio trae algunas excepciones a esa regla de origen de hilado hacia adelante, sigue siendo muy restrictivo. Pero hay otra alternativa,
y es el mecanismo de poco abasto. Yo creo que este es uno de los mecanismos más interesantes que trae el Tratado de Libre Comercio. Lo tiene hoy el APDEA y no lo hemos utilizado. Es un mecanismo que permite incorporar hilados o telas de terceros países cuando no hay suficiente disponibilidad en cantidades comerciales suficientes en los países de la región del TLC. ¿Qué significa esto? Tengo una tela que incorporo a mis confecciones, o tengo un hilado que incorporo a mis confecciones que es supremamente especial. Voy a poner un ejemplo exagerado. Solo lo hacen en un particular país en Europa, solo lo hacen en un pequeño pueblito de Suiza, y es un hilado supremamente especial, es una tela supremamente especial que entra por otras categorías arancelarias común y corriente, pero cuando yo me voy a la descripción específica, no existe ni en Colombia ni en los Estados Unidos cantidades comerciales suficientes. Entonces yo como confeccionista puedo pedir una solicitud de incorporación al listado de poco abasto de este tejido, de este hilado específico que solo hacen en ese pueblo de Suiza, y de una vez se incorpore y sea aceptado en la lista de Short Supply, yo voy a poder confeccionar mi tela para exportar a los Estados Unidos o mi confección para exportar a los Estados Unidos con ese hilado o ese tejido de Suiza, porque ya hace parte del listado de Short Supply, y voy a poder acceder a tratamiento preferencial con cero arancel. Entonces es muy importante que entendamos este tema de mecanismo de poco abasto. Nosotros en Inexmoda estamos comprometidos a seguir trabajando en este tema, que ustedes como empresarios lo entiendan muchísimo mejor, pero sobre todo lo utilicen. Yo veo aquí oportunidades muy interesantes, sobre todo que una cosa era el abastecimiento hace 5 años, cuando se cerró el Tratado de Libre Comercio, y otro es el abastecimiento de hoy. Es claro que no todos los países del mundo producen de todo, y hoy más bien la tendencia es que las fábricas se especialicen. Si esto sucede, aquí tenemos el mecanismo de poco abasto. Esto es una alternativa muy importante para complementar esas reglas de origen y exportar a los Estados Unidos. Tiene unos mecanismos muy interesantes. Habla que después de 30 días de recibida la solicitud se incorporan los materiales a la lista de poco abasto. Tiene un concepto de silencio positivo, es que si Estados Unidos no se pronuncia dentro de los 15 días después de expiración de este periodo, se otorgará la solicitud de una manera automática. Se podrá añadir, modificar o eliminar un producto a la lista de poco abasto dentro de los 6 meses después de haber sido incorporado. Y obviamente, antes de que entre en vigor el acuerdo, se podrán incorporar a esa lista de poco abasto dentro del mecanismo de la APDEA, y una vez entre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, inmediatamente esa lista se traslada de manera automática. Se incluyeron 18 grupos de productos en una lista inicial padrino, y les voy a poner un ejemplo importante. Se incorporó, por ejemplo, en la lista de poco abasto, que puede traerse de terceros países, porque se comprobó que ni en Estados Unidos ni en Colombia se fabrica hilados de lana peinada, de los capítulos 510710, 510720 y 510820. Pero la diferencia aquí es que esos hilados de lana peinada tienen que ser elaborados con la tecnología compacta, ¿sí? Entonces, como tiene esa especificidad, yo puedo trabajarlo bajo la lista de poco abasto. Entonces, insisto, este es un mecanismo muy, muy importante, y de Inexmoda estamos comprometidos a seguir trabajando para que la entendamos muchísimo mejor y podamos incorporar elementos que hoy no tenemos abastecimiento ni en Estados Unidos ni en Colombia. Temas de cooperación aduanera. Acordémonos que hay gente malintencionada que le gusta cambiar las etiquetas, y podemos empezar a recibir de pronto producto confeccionado en otra parte distinta a Colombia y Estados Unidos.
simplemente cambian la etiqueta y reclaman origen. Por eso el tema de cooperación aduanera quedó contemplado en el Tratado de Libre Comercio, ya que hay una oportunidad de trabajar fuertemente en esos temas de triangulación, posiblemente fortalecer la aduana de nuestro país, porque acordémonos el tema del contrabando aquí en Colombia. Se pactó un tema de salvaguardias igualmente, por si aparece una producción exagerada o una importación de Colombia a Estados Unidos o de Estados Unidos a Colombia y se demuestre un daño o perjuicio a las industrias. Y quiero resaltar ya para terminar mi intervención la ropa usada. Este fue un tema muy complejo de negociación. En los Estados Unidos la ropa usada, por tener estaciones, cuando la gente dona ropa usada tiene unos beneficios tributarios. Por lo tanto, en Estados Unidos la ropa usada es un negocio y se logró mantener el mismo esquema de licencia previa que tenemos hoy en la actualidad en Colombia. Todos los mecanismos de Plan Vallejo y Zona Franca son totalmente válidos. Todo lo que exportemos con Plan Vallejo, todo lo que exportemos desde una zona franca puede acceder a los Estados Unidos siempre y cuando cumpla reglas de origen sin ningún problema. Y para los señores algodoneros se definió un programa de una política que se denominó Política para mejorar la competitividad del sector algodonero nacional. Se aprobó en diciembre 12 del 2005 y son recursos hasta el año 2015 por 64.000 millones de pesos en promedio cada año. Para el resto del sector agrícola sucedió el agroingreso seguro. No necesito profundizar qué ha pasado con ese tema. Entonces, el sector agrícola, fuera de que tiene desgravaciones de 15, 20 años, el gobierno le dio un estímulo que, si se utiliza bien, no se desvían los recursos, puede darle mucha competitividad a este país. Y para el tema algodonero se definió un programa especial con recursos claros y concretos hasta el 2014, también buscando competitividad de este sector. Como les dije, se debe empezar este Tratado de Libre Comercio, estamos en todo el proceso de implementación. Esto depende de los Estados Unidos y depende de Colombia también. Entonces, esperemos pues que esto no pase del año 2012. Tenemos el APDEA, eso es un proceso que debe estar todo el tema de expedición de leyes y de decretos acordados en la negociación, más otros temas del USTR. Tiene que quedarse toda la preparación del sistema aduanero de Colombia en Estados Unidos, y luego se da un intercambio de cartas protocolarias entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos indicando que todo está listo para iniciar el Tratado de Libre Comercio. Oportunidades, yo creo que pueden generarse oportunidades de inversión en nuestro país como plataforma, ¿sí? de que empresas vengan y se constituyan aquí en Colombia para aprovechar el mercado de los Estados Unidos, un hub de producción y negocios, cooperación técnica, económica y aduanera, producción de bienes de poco abastecimiento y productos restringidos y acceso a materias primas que nos permitan mejorar muchísimo la competitividad. Retos: el primero, entender y aprovechar las condiciones negociadas, y este simplemente es un abrebocas de lo que es el Tratado de Libre Comercio, pero Inexmoda está comprometido a seguir trabajando en este sentido. Alianzas estratégicas con Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Centroamérica, México y Canadá para el desarrollo de esa cláusula de acumulación extendida, el marco regulatorio y condiciones favorables para atraer inversión extranjera, y obviamente el gran reto subrayado es la mejora de las condiciones de competitividad del país. Infraestructura, logística y conectividad son algunas de las que quiero mencionar. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en la conferencia, pero sobre todo por estar estos días en el Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPB, por estar en Colombiatex. Muchísimas gracias de verdad, y una especial felicitación y agradecimiento a todo el equipo de Inexmoda, a Luz Adriana, María del Carmen y obviamente a Amparo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Gracias a todos por el trabajo y espero que sigan disfrutando hoy de las conferencias del Pabellón del Conocimiento y del último día de Colombiatex. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Eduardo Botero, presidente ejecutivo de Inexmoda.
Queremos recordarles a todos que a partir del mes de febrero podremos descargar completamente gratis las memorias del Pabellón del Conocimiento en las páginas www.colombiamoda.com, upb.edu.co e inexmoda.org.co. En pocos minutos daremos paso a la presentación con Marta Calat, Tendencias e Información de Moda Easy. Maestría, diseño de producto con textiles tecnológicos, vanguardia en la oferta educativa que requiere el país, diseño, innovación, textiles tecnológicos, propuesta de formación avanzada para abrir nuevos mercados en diseño e ingeniería, Universidad Pontificia Bolivariana, 75 años de formación integral para la transformación social y humana.